descubrí la infidelidad de mi esposo mientras hacía uñas a domicilio. Y la venganza fue aún mejor. Hola, tengo 45 años y esto fue lo que pasó. Mi día comenzó como cualquier otro. Me desperté con la alarma de mi celular sonando a las 8 de la mañana, justo a tiempo para tomar una ducha rápida antes de comenzar mi jornada. La rutina diaria era lo único que me mantenía cuerda en ese momento. Después de todo, mi vida en apariencia era perfecta. Tenía un esposo amoroso, una casa cómoda y un trabajo que, aunque no era exactamente lo que había soñado, me permitía ser independiente. Aplicaba uñas a domicilio para ganar dinero extra, algo que me ayudaba a sentirme útil y productiva fuera de la esfera doméstica. Pero esa mañana, algo en el aire me decía que hoy no sería como los demás. Tal vez fue la pesadez en mi pecho al despertar, o la sensación persistente de que había algo que no estaba bien. Mi intuición rara vez me fallaba, y en los últimos meses había notado pequeños cambios en la actitud de Alejandro, mi esposo. Su mirada distraída, sus constantes viajes de trabajo, y las noches en las que llegaba tarde, con excusas cada vez más flojas. Sin embargo, preferí ignorar esas señales. Siempre me decía que estaba siendo paranoica, que no había razón para dudar de él. Me vestí rápidamente, elegí una blusa cómoda y unos pantalones que me permitieran moverme con facilidad. Mi agenda estaba llena de citas para el día, varias clientas que necesitaban manicura y pedicure, todo a domicilio. El trabajo de uñas no era glamoroso, pero me permitía disfrutar de una independencia económica que había aprendido a valorar. Al menos, no tenía que depender completamente de Alejandro, a pesar de que él insistía en que yo no necesitaba trabajar si no quería. Decidí que, por el momento, mi pequeña empresa sería mi refugio. Tomé el coche y me dirigí a la primera cita del día, una clienta regular en un barrio elegante de la ciudad. Me recibió como siempre, con una sonrisa cálida y una conversación casual mientras me acomodaba en su sala. A medida que avanzaba el día, me sentía más cómoda en el flujo de mi trabajo, la música suave de fondo, las conversaciones ligeras con mis clientas. Todo parecía normal, hasta que recibí un mensaje de texto que cambió mi vida por completo. Era una solicitud de última hora. Una mujer me pedía que fuera a aplicar uñas en su casa esa misma tarde, y lo curioso es que nunca había recibido un mensaje de ella. Su nombre era Mariela, y no tenía idea de quién pudiera ser. Lo único que sabía era que su mensaje tenía un tono urgente, casi desesperado, lo que me hizo sentir un poco incómoda, pero acepté. Pensé que sería una oportunidad más de trabajo, que tal vez me ayudaría a conseguir más clientes. Al llegar a la dirección que me había dado, me sorprendió ver que la casa era grande, lujosa, mucho más de lo que imaginaba. La fachada estaba impecable, las ventanas grandes y relucientes, y el jardín perfectamente cuidado. Me estacioné en el camino de entrada y toqué el timbre, no sin antes echar un vistazo a mi alrededor. Algo en esa casa no me daba paz, pero traté de ignorarlo. La puerta se abrió y una mujer de unos 40 años, bien vestida, de cabello largo y oscuro, me recibió con una sonrisa amigable. Hola. Qué bueno que pudiste venir a última hora. Pasa, por favor, te he estado esperando. Me sentí algo extraña, pero no quise parecer desconfiada. Entré a la casa y me dirigí hacia el salón donde me pidió que me instalara. Mientras sacaba mi equipo de trabajo y preparaba todo, la mujer me ofreció un café y comenzamos a hablar. Al principio, fue todo muy superficial. Me preguntó sobre mi negocio y cómo me había ido en los últimos meses. Agradecí su interés, pero al mismo tiempo, no pude evitar sentir que había algo raro en su actitud. Era excesivamente cortés. ¿Tienes alguna referencia de dónde te contactaron? Le pregunté, tratando de hacer conversación y al mismo tiempo sondear un poco. Ella me sonrió con cierta incomodidad y respondió rápidamente, no, no realmente. Solo me dieron tu contacto a través de una amiga. Mi esposo estaba buscando a alguien de confianza para unas sesiones privadas. Pero no te preocupes, todo está bien, esposo, pensé, pero no pregunté nada más. Tal vez era una amiga de una amiga, y eso lo explicaba todo. Aún así, algo me decía que no debía estar allí, y mi intuición me gritaba que había algo que no estaba bien. Pero tenía que concentrarme en mi trabajo, comencé a aplicar el esmalte a sus uñas y la conversación continuó. La mujer hablaba mucho, a veces más de lo que normalmente escuchaba,
y pronto mencionó algo que me hizo detenerme. Mientras hablaba de su esposo, lo mencionó con tanto cariño y familiaridad que no pude evitar fijarme más en ella. Fue cuando, accidentalmente, mi mirada se desvió hacia la mesa de café que estaba frente a mí. Allí, entre varias revistas y un jarrón con flores, había una foto enmarcada de un hombre y una mujer. Los dos sonreían felices, y aunque la mujer era desconocida para mí, el hombre era Alejandro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé en shock unos segundos, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que su foto estuviera en esa casa? ¿Por qué no me había dicho nada de esta mujer? Sentí como si me hubiera caído un balde de agua fría. Mi mente comenzó a correr a toda velocidad, tratando de juntar las piezas de lo que ahora parecía una verdad inevitable. El hombre en la foto era mi esposo, y la mujer en la que no quería creer que estaba viendo, era su amante. Mi respiración se volvió más pesada. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mis manos temblaban al sostener las herramientas. Estaba a punto de explotar, pero no quería que la mujer notara nada, al menos no aún. Necesitaba confirmarlo, y me di cuenta de que tenía que ser cuidadosa. No iba a dejar que todo esto quedara en una simple sospecha. No podía dejar que ella me viera quebrarme, no aún. Estaba demasiado cerca de la verdad. La tarde avanzó lenta, como si el tiempo se estuviera burlando de mí. Mis manos, aunque seguían moviéndose con la misma precisión de siempre, parecían no responder del todo. El esmalte que estaba aplicando sobre las uñas de Mariela se volvió una especie de distracción. Una excusa para no enfrentar la realidad que estaba comenzando a invadir cada rincón de mi mente. La imagen de Alejandro y Mariela en esa foto no dejaba de repetirse una y otra vez en mi cabeza. La mujer, con su sonrisa brillante, abrazando a mi esposo como si fuera el hombre más importante del mundo. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos años, al que amaba con toda mi alma, sonriéndole a ella como si yo nunca hubiera existido. Sentí una punzada en el pecho que me sacudió como una ola de frío, pero traté de calmarme. No podía perder el control ahora. Mariela continuó hablando, sin darse cuenta de que me estaba ahogando en mi propio dolor. Sus palabras ya no tenían sentido para mí. Había dejado de escucharla cuando mencionó, casi de forma casual, lo feliz que estaba de que su esposo hubiera encontrado una mujer tan talentosa como yo para hacer sus uñas. Mis dedos temblaron ligeramente y la botella de esmalte casi se me resbala de las manos. ¿Esposo? ¿Así lo llamaba? En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había creído hasta ahora era una mentira. Poco a poco, mi mente empezó a desmoronarse, cada pieza de la realidad que conocía se deshilachaba. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces Alejandro había estado con ella mientras me decía que estaba trabajando tarde o que no podía pasar por casa porque tenía compromisos con la oficina? Todo tenía sentido ahora, demasiado sentido, pero aún me costaba aceptarlo. Me estaba ahogando en un mar de dudas, y lo peor de todo es que no podía culpar a nadie más que a mí misma. Había sido tan ciega, tan confiada. Siempre creí que no podía sucederme a mí. La necesidad de confirmar lo que ya sabía se volvió urgente. No podía seguir sin estar segura de lo que estaba pasando. Me obligué a respirar profundo, y, con la excusa de necesitar más material, me levanté de la mesa de trabajo y me dirigí al área de la cocina. Mariela no se inmutó, seguía charlando sobre algo que no me importaba. Saqué mi teléfono y, con los dedos temblorosos, comencé a buscar en las redes sociales. Tenía que ver más. Necesitaba más pruebas, aunque mi instinto me decía que ya sabía la verdad. No tardé mucho en encontrar lo que estaba buscando. En el perfil de Mariela, una foto reciente apareció en la que Alejandro y ella aparecían abrazados en una fiesta. Los dos se veían radiantes, como si todo estuviera bien entre ellos. La imagen de él mirándola con esa expresión de amor, tan diferente a la que me había dedicado en los últimos meses, fue como un golpe directo al corazón. Me sentí como si me hubieran arrancado algo dentro de mí, algo irreemplazable. Mi esposo, el hombre con el que había planeado toda mi vida, me había traicionado con ella, con esa mujer. Me quedé allí, mirando la pantalla de mi teléfono, sin poder apartar la vista de la foto. La rabia empezó a surgir dentro de mí, pero no de la manera que esperaba. No era una rabia explosiva, ni siquiera la tristeza que había anticipado.
Era una rabia fría, calculadora. Como si todo lo que había sido mi vida, mi matrimonio, hubiera sido una mentira. La burla más grande era que él pensaba que nunca descubriría nada, que seguiría en mi ignorancia, viviendo feliz mientras me mentía. Dejé el teléfono sobre la mesa, y me obligué a caminar de vuelta al salón. Mariela seguía allí, ajena a lo que acababa de descubrir. Aunque intentaba mantener la compostura, mi respiración era entrecortada, y mi mente ya estaba dando vueltas a lo que iba a hacer. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. No estaba dispuesta a quedarme en el rol de la víctima. No iba a ser esa mujer que perdonaba y olvidaba. No lo iba a permitir. Mi corazón podía estar destrozado, pero mi mente estaba más clara que nunca. Quería venganza, y la quería ahora. Decidí que lo primero sería salir de esa casa. Mariela me preguntó si quería quedarme más tiempo, pero le dije que tenía más citas y que me debía ir. La despedida fue cordial, aunque pude ver un atisbo de curiosidad en su mirada, como si algo le inquietara, pero no dijo nada. No la culpo, ella no sabía que yo ya conocía toda la verdad. Tampoco importaba. Lo único que me importaba en ese momento era salir de allí y regresar a casa. Cuando llegué a casa, Alejandro aún no había regresado del trabajo. Sabía que tendría tiempo para pensar en lo que iba a hacer. No quería confrontarlo de inmediato. Necesitaba tener claro mi próximo movimiento. En lugar de perderme en la tristeza o el enojo impulsivo, me senté frente a mi escritorio y comencé a organizar mis pensamientos. Las preguntas seguían rondando en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo se atrevió? ¿Cuántas veces lo había hecho? Pero sabía que no tenía respuestas que valieran la pena. Ya no me importaban las excusas, las explicaciones. Solo quería que él sintiera la misma humillación que yo sentía en ese momento. La noche pasó lentamente, y mi mente no dejaba de darle vueltas al plan que ya había comenzado a trazar. Alejandro volvió a casa pasadas las 10 de la noche, como siempre. Me miró, como si no hubiera nada raro, pero yo ya no lo veía de la misma manera. La persona con la que había compartido todos mis momentos más íntimos, mis miedos, mis sueños, ya no existía. Solo quedaba un hombre egoísta, que me había traicionado de la manera más dolorosa. Me miró como siempre, esperando encontrarme tranquila, como si nada hubiera cambiado. Pero yo no era la misma. Y él pronto lo descubriría. El dolor era real, insoportable, pero también lo era la resolución que se había formado en mi interior. No lo perdonaría, ni siquiera lo contemplaba. No era el momento para ser débil. Lo que estaba por venir sería el principio de mi venganza, y estaba dispuesta a disfrutar cada segundo de ella. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando Alejandro entró en la casa. El sonido de la puerta al cerrarse me hizo erizar la piel, pero no lo miré, no de inmediato. Estaba sentada en la sala, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mis piernas, intentando mantener la calma. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Tenía que ser firme, fría, porque no iba a permitir que su mentira me destruyera. Escuché sus pasos acercándose. Sabía que él pensaba que todo estaba en orden, que yo no había descubierto nada. Se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero, y luego vino hacia la sala. Me miró por un momento, como si tratara de leer mi rostro, pero no vio nada que le indicara que yo sabía la verdad. Hola, cariño, dijo con esa sonrisa que ya no me provocaba nada. No podía creer que alguna vez hubiera pensado que esa sonrisa era sincera. Hola, respondí, sin levantar la vista. Mi voz sonó fría, distante, y él seguramente lo notó. Intentó acercarse, pero no lo dejé. Me levanté de la silla y lo miré fijamente. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, aún sin saber que todo lo que él había estado construyendo se desmoronaba frente a sus ojos. Déjate de tonterías, Alejandro. No vamos a seguir con el juego, dije, con un tono firme, y lo vi detenerse en seco. La sorpresa fue evidente en su rostro. ¿De qué hablas? Su tono pasó de la calma a la confusión. Ya no era el mismo hombre que solía conocer. La inseguridad se reflejaba en sus ojos, y eso me dio una pequeña satisfacción. Me crucé de brazos y lo miré intensamente, sin una pizca de compasión. ¿Cómo se llama ella?, pregunté, y sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recibir un golpe directo.
Él intentó hablar, pero la palabra no salió de su boca. Estaba atrapado. La verdad lo había alcanzado y no sabía cómo defenderse. Pasaron varios segundos antes de que pudiera articular una respuesta. ¿Qué estás diciendo? No sé de qué hablas, respondió. Su voz tartamudeaba ligeramente. No te hagas el tonto. Sé todo sobre Mariela, Alejandro, le dije, sin piedad. Sus ojos se abrieron más, y por un momento pensé que me iba a negar todo, pero ya era tarde. La máscara de preocupación que intentaba mostrar ya no funcionaba conmigo. Yo lo había desenmascarado, vi cómo sus hombros se hundían, cómo su cuerpo se tensaba mientras la realidad de su infidelidad lo golpeaba. Finalmente, habló, pero ya no con la arrogancia que me solía mostrar, sino con un tono de culpa y desesperación. No sé qué quieres que diga. Sus palabras salieron vacías, pero al menos era sincero en su confusión. Ya no podía mentir más, porque había descubierto todo lo que necesitaba saber. Dímelo a la cara, Alejandro. Dime que no has estado con ella, que no me has estado engañando todo este tiempo. Dime que no me mentiste cuando me decías que todo estaba bien. Mi voz temblaba de rabia, pero también de una calma que me sorprendía a mí misma. Ya no quería oír excusas, no quería saber nada de sus razones. Lo que quería era verlo sufrir, aunque no lo admitiría en voz alta. La culpa se reflejaba en su rostro, y por primera vez, entendí lo que era el dolor de la traición. No era solo el acto en sí, sino la humillación de haber estado tan ciega, de haber confiado en alguien que nunca lo mereció. Fue entonces cuando él hizo lo que más temía, se acercó a mí. Con la esperanza de que lo perdonara, de que todo volviera a ser como antes. No sabes lo que significas para mí. Sus palabras se deshizo en el aire, porque sabía que ya no había vuelta atrás. Me aparté de él bruscamente. No quiero escuchar tus mentiras. No quiero que te acerques a mí, ni que me toques, dije, con una dureza en la voz que nunca antes había mostrado. Te has ido demasiado lejos, y ahora vas a pagar las consecuencias. La expresión de Alejandro pasó de la desesperación a la sorpresa, y entonces lo entendió. Sabía que lo que estaba diciendo era irreversible. Mi mente ya estaba en otro lugar, ya no pensaba en perdonar, solo en cómo vengarme. Le di la espalda y me dirigí hacia la puerta, sin mirar atrás. Voy a salir. Ya no quiero estar aquí, le dije, y cuando vi que no intentaba detenerme, supe que ya no había nada que salvar entre nosotros. Salí de la casa con la cabeza erguida, sin mirar atrás, mientras mi corazón latía fuerte en mi pecho. La noche había caído, pero mi mente seguía despierta. Caminaba por la ciudad, sin rumbo fijo, sin pensar en lo que estaba dejando atrás. Solo quería alejarme de él, de su mentira, de su traición. No era solo el hecho de que me hubiera engañado, sino cómo me había humillado, cómo me había hecho creer que todo estaba bien mientras me destrozaba por dentro. No sabía a dónde ir, pero algo dentro de mí me decía que debía actuar, que no podía quedarme de brazos cruzados mientras él continuaba con su vida como si nada hubiera pasado. No lo iba a dejar salir ileso de esto. No iba a ser la mujer que se queda callada, que perdona por miedo a estar sola. No. Quería verlo sufrir, sentir el dolor que yo había sentido, y sobre todo, quería que él nunca más pensara que podía jugar con mi vida. Me detuve en una cafetería que conocía, una pequeña tienda que quedaba cerca de mi casa. Era un lugar tranquilo, donde podía pensar sin interrupciones. Me senté en una mesa en el rincón, y saqué mi teléfono. Ya no pensaba en la tristeza ni en la frustración. Ahora solo había espacio para la estrategia. Tenía que hacerle pagar. Abrí las redes sociales y comencé a investigar más sobre Mariela. Necesitaba saber quién era realmente, no solo una cara bonita en una foto. Rápidamente, encontré más información. Había sido amante de otros hombres, o eso decían los comentarios y algunas publicaciones. Estaba claro que no era la primera vez que jugaba este juego, y eso me dio una idea. Si quería que Alejandro sintiera el peso de sus acciones, necesitaba exponer a Mariela también, hacerle entender que sus secretos ya no estaban a salvo. Guardé toda la información en mi teléfono y comenzaba a crear un plan. Sabía que tenía que ser meticulosa. No podía ser impulsiva ni dejarme llevar por el dolor. Necesitaba que todo fuera perfecto, que la venganza fuera satisfactoria. Pensaba en las consecuencias, en lo que iba a hacer después, pero no me importaba.
Lo único que ahora me importaba era hacerle sentir el dolor que él me había causado. El plan estaba en marcha. La paz que había perdido, la confianza rota, todo eso se iba a devolver en forma de una venganza perfecta. Y aunque sentía que todo lo que había hecho hasta ahora solo me había llevado a una espiral de odio, sabía que lo necesitaba. No descansaría hasta que Alejandro entendiera. Había pasado un par de días desde la confrontación con Alejandro, pero mi mente no había dejado de dar vueltas al plan que había comenzado a idear. No podía permitir que todo quedara en un simple intercambio de palabras, en un par de acusaciones lanzadas al aire. No. Necesitaba algo más fuerte, algo que lo dejara sin palabras, que lo avergonzara ante el mundo, que lo hiciera pagar por lo que me había hecho. Era hora de llevar mi plan a cabo. Sabía que la red de redes sociales, esas plataformas que a veces nos parecían inofensivas, podrían convertirse en una poderosa arma. Y Mariela, la amante, no tenía idea de lo que se avecinaba. No solo la exposición de su relación con Alejandro, sino también de todo su pasado, las mentiras que había tejido con su encanto superficial. No sería suficiente con mostrar solo su cara, tendría que mostrar sus secretos, hacer que todos supieran quién era en realidad. La noche anterior, me había dedicado a recopilar toda la información posible sobre ella. Sus redes sociales estaban llenas de momentos aparentemente perfectos, fotos de viajes, fiestas y sonrisas que, bajo mi perspectiva, solo eran máscaras. Pero lo que había encontrado no se limitaba solo a lo que ella mostraba de sí misma. Sus amigos, familiares, e incluso algunos exnovios, dejaban comentarios de vez en cuando en sus publicaciones. Fue fácil, casi demasiado fácil, encontrar pruebas de que ella había estado en varias relaciones con hombres comprometidos, hombres que, como Alejandro, seguramente creyeron que podían tenerla solo para sí. Solo era una cuestión de tiempo para que Mariela fuera descubierta, y yo iba a ser la que revelara su verdadera cara. Al amanecer, tomé la decisión de hacer lo que sabía que me daría satisfacción. Entré en las redes sociales y comencé a planear el mensaje perfecto, uno que dejara claro el punto sin dejar lugar a dudas. Podía ser un texto largo, emocional, uno que mostrara mi dolor, pero también mi fortaleza. Pero no. Lo que necesitaba era algo directo, algo que llegara a la gente rápidamente. Una imagen, tal vez, con un par de palabras que dejara a todos sin aliento. A medida que pensaba en cómo estructurarlo, mis dedos no dejaron de temblar, no por miedo, sino por la adrenalina que me recorría. Me sentía poderosa, como si todo lo que había sido antes de esa traición ya no importara. Me estaba convirtiendo en una mujer que podía controlar la narrativa, que podía darle a Alejandro el castigo que merecía. La foto que elegí fue una de las que Mariela había subido en su cuenta, una en la que estaba abrazada a Alejandro en una fiesta. Mi corazón se comprimió solo de verla, pero sabía que esa era la imagen perfecta para empezar. La acompañé de un mensaje claro, algo que dejara bien en claro que no era una simple mujer celosa o una esposa despechada, sino una persona que había sido herida profundamente y estaba lista para hacer justicia. Esto es lo que pasa cuando crees que puedes jugar con el corazón de alguien. Mi esposo no solo te engañó a ti, sino que también me lo hizo a mí. Mariela, ¿crees que no sé todo de ti? ¿Que no conozco las mentiras que has tejido para obtener lo que quieres? No más mentiras. No más engaños. La verdad siempre sale a la luz. Hice una pausa. El dolor seguía allí, pero mi venganza ya estaba en marcha. No iba a quedarme callada. No más. Esperé unos minutos antes de publicarlo. En cuanto apreté el botón de publicar, sentí una mezcla de liberación y satisfacción. Sabía que, en ese momento, Alejandro no solo vería mi dolor, sino también mi determinación. Estaba a punto de perder todo, y la humillación que le esperaba sería el precio que tendría que pagar. Pero no solo él, Mariela también conocería las consecuencias de su juego. Mi teléfono vibró apenas unos segundos después de que publiqué el mensaje. Era un mensaje de texto de Alejandro. Lo miré con frialdad, sin prisa por abrirlo. Ya sabía lo que decía. Ya sabía que él iba a tratar de darme una explicación, de decirme que todo era un error. Que había sido un impulso. Pero no me importaba. Ya era demasiado tarde para eso. El teléfono no dejó de sonar en las horas siguientes. Cuando mi mensaje se hizo público, las reacciones no tardaron en llegar.
No solo Alejandro me contactó, sino también sus amigos, su familia, incluso algunos de los compañeros de trabajo que alguna vez habían tenido una imagen completamente diferente de él. Ahora, todos sabían que la imagen de hombre perfecto que él se había esforzado tanto en construir era solo una fachada. Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios, algunos de apoyo, otros de sorpresa, y muchos de indignación, pero lo que realmente me sorprendió fue la reacción de Mariela. No era tan fácil como pensaba. Al principio, pensé que se quedaría en silencio, que trataría de ocultar su propia vergüenza. Pero no fue así. Cuando miré sus redes sociales, me encontré con una respuesta directa a mi publicación, como si ella estuviera dispuesta a seguir el juego. Lo que estás haciendo es cruel e innecesario. Alejandro y yo solo somos amigos, y te sugiero que no hables de lo que no sabes. Si tienes dudas, pregúntale a él directamente. La incredulidad me invadió. ¿Realmente pensaba que podía negarlo de esa manera? Creía que podría simplemente deslindarse de la responsabilidad de sus acciones, como si todo fuera una invención mía. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza no solo era sobre exponer a Alejandro, sino también sobre dejar a Mariela sin escapatoria. La mentira que ella estaba vendiendo debía ser destrozada de una vez por todas. No se podía quedar con la última palabra. La guerra no había terminado. Comencé a compartir más pruebas, fotos, mensajes, todo lo que había descubierto sobre ella. No me importaba si me consideraban cruel. Ya no me importaba lo que pensaran los demás. Esto era por mí. Por mi orgullo, por la justicia que me correspondía. Sabía que, al final, tanto ella como Alejandro enfrentarían la verdad. No podría haber justicia sin consecuencias. A medida que las horas pasaban, la situación se intensificaba. Alejandro finalmente apareció en mi puerta, con la cara desencajada, esperando que lo perdonara. Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Ya no había vuelta atrás. La tarde siguiente, Alejandro se presentó en mi casa, como un hombre derrotado. Ya no era el hombre que conocí. Su apariencia desaliñada, los ojos rojos de no haber dormido, la postura encorvada. Todo eso me hizo sentir una mezcla de satisfacción y asco. Sabía que venía a pedirme perdón. A intentar arreglar las piezas rotas con palabras vacías, pero yo ya había tomado mi decisión. Por favor, escucha. Empezó a decir, con la voz quebrada, tratando de acercarse a mí, lo miré fijamente. No podía evitar sentir una especie de repulsión al verlo. El hombre que amaba ya no existía, solo quedaba alguien que me había traicionado. No quiero escuchar nada de ti, respondí, sin apartar la mirada. Mi voz era firme, casi fría. Sé que lo que hice está mal. Te fallé, te mentí. Te prometo que esto no volverá a ocurrir. Sus palabras eran desesperadas, pero no me conmovieron en lo más mínimo. ¿Y Mariela? ¿La vas a dejar? ¿O vas a seguir con tu mentira? Le pregunté, y la incredulidad en su rostro fue suficiente respuesta. Él sabía que ya no podía salvarse. Él intentó seguir explicando, pero ya no tenía sentido. Cada palabra que salía de su boca era una excusa más. Yo ya no estaba dispuesta a escucharlo. Él había elegido su camino, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. La tensión en la casa era insoportable. Alejandro no había dejado de insistir durante horas, pero yo ya no quería escuchar más. No quería saber más sobre sus arrepentimientos ni sobre sus promesas vacías. Lo único que quería era cerrar ese capítulo de mi vida. Era hora de hacer lo que tenía que hacer. Había esperado tanto para llegar a este punto, y ahora sabía que estaba haciendo lo correcto. No solo se trataba de mi venganza, sino también de recuperar el control sobre mi vida, de hacer que Alejandro y Mariela pagaran por lo que habían hecho. Me levanté, caminé hacia la puerta, y, sin mirar atrás, dejé claro que todo había terminado. La batalla había sido ganada, y la victoria estaba en mis manos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Recuerda, las mejores historias son las que compartimos. Así que asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos pronto con más aventuras.